Continuando con esta exposición, sucedido a las leyes Severos, les estará hablando acerca de lo que es el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que son las dos principales teorías del aprendizaje de conductistas. En primer lugar, tenemos lo que es el condicionamiento clásico. Este es un tipo de aprendizaje asociativo que consiste en la asociación de un estímulo neutro con un estímulo incondicionado, que de forma natural genera por sí mismo una respuesta incondicionada. Por eso es considerado condicionamiento, porque al principio tenemos un estímulo neutro, es decir, que no nos hace ningún tipo de respuesta, no nos causa ningún tipo de respuesta, pero luego sí. Este fue descubierto en la década de 1920 por Iván Pavlov, un fisiólogo ruso que pretendía determinar el tiempo que tardaba un perro en secretar jugos digestivos después de ingerir un alimento. Más adelante estaría aplicando el ejemplo de cómo él mismo planteó dicho condicionamiento con los perros. No obstante, en primer lugar, veamos lo que son los conceptos principales para luego entender el ejemplo. El estímulo incondicionado es un estímulo que provoca una respuesta automática en el organismo. Por ejemplo, la comida que hace que los perros saliven. Luego tenemos la respuesta incondicionada. Esta es la respuesta automática que el organismo produce ante un estímulo incondicionado. Por ejemplo, la salivación de los perros ante la comida. También está el estímulo neutro, un estímulo que no provoca ninguna respuesta en el organismo. Por ejemplo, el sonido de la campana. Ese es el inicio del ejemplo a continuación. Estímulo condicionado. Ese es un estímulo neutro que se asocia con un estímulo incondicionado y que adquiere la capacidad de provocar una respuesta similar. Por ejemplo, el sonido de la campana que se asocia con la comida y provoca salivación en los perros. Luego tenemos la respuesta condicionada. Es esa respuesta que se produce ante un estímulo condicionado. Por ejemplo, la salivación de los perros ante el sonido de la campana. Si se dan cuenta, tenemos conceptos que son incondicionados y que son condicionados. Eso es porque antes de pasar por un proceso de aprendizaje se consideran incondicionados. Luego de pasar por el proceso de aprendizaje se consideran condicionados. Al principio, un estímulo es incondicionado porque provoca una respuesta automática en el organismo. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de aprendizaje. Luego está también el estímulo neutro, que no provoca ningún tipo de respuesta al principio. Sin embargo, luego sí esa la respuesta lo provoca, convirtiéndose en un estímulo condicionado. El ejemplo de Pablo consistió en que al sonar la campana, hacía que los perros salivaban antes de ver la comida. ¿Cómo fue este proceso? Al principio, Pablo observó que si sonaba una campana y se registraba respuesta, esa respuesta era que los perros no salivaban. Sin embargo, si Pablo les mostraba comida a los perros sí salivaban. Pablo lo que hizo es que los perros asociaran este tipo de comportamientos. ¿Cómo lo asociaron? Pues automáticamente Pablo sonaba la campana y estaba de que comer a los perros. Esto, tras repetirse varias veces, lo que provocaba era que los perros, sin ver la comida o sin alimentarse, ya salivaban, simplemente con escuchar el sonido de la campana. Al principio, el sonido de la campana había un estímulo neutro porque no causaba ningún tipo de respuesta. Sin embargo, al condicionarse con la comida, ya los perros lo asociaban y al final era un estímulo condicionado. Como van aquí en el experimento, la comida al principio era el estímulo incondicionado, porque ellos sí salivaban al verlo. Su respuesta era la salivación. Luego entonces tenemos la campana, que era el estímulo neutro, donde no había ningún tipo de respuesta. Luego, durante el condicionamiento, se combinaba la comida, que es un estímulo incondicionado, con la campana, que es el estímulo neutro. Esto daba como resultado una respuesta incondicionada, que era la salivación. Y al final, el estímulo neutro, que era la campana al principio, se convirtió en un estímulo condicionado, dando como respuesta la salivación, que era una respuesta condicionada. En nuestra vida diaria realmente tenemos muchos ejemplos del tipo de condicionamiento clásico. Sin embargo, el más conocido, diría yo, es el recreo, el timbre de recreo. Cada vez que escuchamos en las escuelas el timbre, automáticamente lo que hacemos es salir del curso o dejar lo que estamos haciendo. Esto es porque en los primeros años de escuela realmente sonaba la campana, pero no hacemos nada. Por el primer día de clases en un niño nuevo, por así decirlo, no sabíamos qué significaba la campana. Sin embargo, el timbre sonaba, la maestra nos decía que saliéramos. Esto nos iba acondicionando. Por lo tanto, ya escuchábamos el timbre del recreo y nos daba una sensación de libertad. ¿Por qué? Porque ya lo asociábamos con salir a jugar, con no hacer ningún tipo de actividad, o sea, con no tomar clases.
sino que lo asociábamos con estar libres o jugar. Al principio, el tiempo de recreo no tenía ningún tipo de respuesta porque no conocíamos a qué se asociaba. Sin embargo, luego escuchábamos el timbre y ya lo asociábamos con el jugar. También, si pasamos por algún lado y nos da el olor a un perfume parecido a una expareja, ponemos un ex compañero, pero estamos asociados a la pareja saliente, y nos da un olor parecido al perfume que utilizaba una expareja, puede que entonces eso traiga el recuerdo de esa persona. Al principio, este perfume pues no significaba nada por nosotros porque no nos habíamos comprometido con aquella persona, no habíamos estado ni compartido. Sin embargo, con el pasar del tiempo y estar asociándonos con esta, este perfume se asoció a los sentimientos o emociones que esta persona nos hacía llegar, nos hacía sentir. Por lo tanto, cuando ya entonces nosotros en otro tipo de contexto, más adelante, pasamos por un lugar o olemos algo parecido al perfume que esta persona siempre tenía, pues no podemos recordar a esta persona. Esos son simples ejemplos en la vida diaria del conocimiento. También tenemos lo que es el funcionamiento operante. Este es un método de aprendizaje que se basa en asociar una conducta con sus consecuencias, ya sean positivas o negativas, para modificar la frecuencia de esa conducta, lo que conlleva que si una conducta es seguida a una consecuencia positiva, es más probable que se repita y viceversa. Es decir, si una conducta es seguida de una consecuencia negativa, es menos probable que se repita. El término condicionamiento operante fue introducido por el psicólogo Ulrich Friedrich Skinner con su experimento con las ratas, pero hoy se prefiere más el término de condicionamiento instrumental que fue introducido por Edward Thorndike. Eh, Skinner consideró esa conducta operante como un condicionamiento operante porque este planteaba que nosotros actuamos de forma operaria a nuestras consecuencias de nuestro ambiente, o sea, las consecuencias que tenemos de comportarnos de manera operante con nuestro ambiente. Los conceptos principales de este condicionamiento son las consecuencias. Las consecuencias de un comportamiento, ya sean positivas o negativas, incluyen la probabilidad de que se repita o se extinga una conducta. Tenemos los refuerzos y el castigo. El condicionamiento operante se basa en la asociación de refuerzos, o mayormente llamadas recompensas, y castigo una determinada conducta. También tenemos lo que es la extinción, que este consiste en eliminar una conducta para que se desaparezca. Por ejemplo, muchas veces solemos escuchar cuando un niño se comporta de mal forma, de mal manera, y se han buscado muchísimas vueltas para que el niño pues cambie esa conducta y decide, incluso escuchan que le dicen a un niño, que le dicen al padre, ignora lo que eso se le pasa. A eso se refiere el condicionamiento operante. Decir, ay, no, ignora lo que cuando tú lo ignoras, él va a dejar de hacer eso de llamar la atención. Pues Skinner consideró esto como extinción. El ejemplo del condicionamiento operante se basó en, es considerada como la caja de Skinner. En principio, consiste básicamente en que Skinner da de comer o recompensa a una rata. Pero realmente, al principio, esta Skinner lo que hace es que le da de comer a una rata de acuerdo a ciertas conductas o comportamientos que son registrados en la caja como positivos o buenos, y aquellos que están registrados como negativos, lo que hace que este reciba un castigo. Aquí pueden observar que el castigo es un suelo electrificado, existe un botón y tiene un distribuidor de alimentos que es la recompensa. Al principio, cada vez que la rata realizaba una acción que era registrada como correcta, Skinner alimentaba a la rata, es decir, le daba un tipo de recompensa, algún tipo de comida. Y este pues iba aprendiendo ese comportamiento. Sin embargo, Skinner lo fue poniendo un poquito más difícil. Ya luego de que este aprendió esa conducta, lo que hacía era que simplemente les daba alimento o algún tipo de recompensa de vez en cuando. O sea, él bajaba el ratón, bajaba la palanca y no recibía comida muchas veces, otras veces sí. Esto era para que la rata desaprendiera la conducta. Luego entonces, Skinner lo que hacía es que no le daba ningún tipo de alimento, no le daba ningún tipo de recompensa. Sin embargo, lo hacía cuando le parecía. Esto hizo que la rata lo asociara con otro tipo de comportamientos. Por ejemplo, la rata comenzaba a dar vueltas y de repente aparecía comida. Eso se asociaba con que si daba la vuelta, media vuelta, la vuelta completa, este iba a recibir comida. Por lo tanto, la rata comenzaba a dar vueltas. Aquí, Skinner se dio cuenta pues que había un tipo de aprendizaje. En la vida diaria tenemos muchos ejemplos de lo que es el funcionamiento operante. Sin embargo, el más conocido
es cuando en la escuela somos recompensados por nuestra buena conducta o nuestro buen trabajo. Se nos indica una tarea o se nos dice que si nos portamos bien, nos van a dar algún tipo de estrellita, de carita feliz, etcétera. Básicamente es condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque requiere de que modifiquemos nuestra conducta para conseguir una nueva, la consecuencia sería una recompensa. En este caso, la recompensa es una estrella o una carita feliz, lo que hace que nosotros más seguidos nos portemos bien para conseguir más caritas o otro tipo de estrella o otro tipo de recompensa. Eso es muy utilizado realmente en esa escuela. Creo que todos hemos pasado por ello. De igual forma, en el marketing o en el mercadeo se utiliza mucho lo que es el funcionamiento operante. Aquí hay un ejemplo de que compones. Sin embargo, es más común cuando se utiliza lo que es gasta tanto y le daremos tanto, o por la compra de tanto le daremos tanto. Esto lo que hace es que produce que gastemos más, realmente, porque tú tenías que gastar, por ejemplo, 50 pesos para que le den algo de 25. Mientras usted más 50 pesos gaste, más 25 va a recibir. Por lo tanto, es beneficio para la compañía. Esos son ejemplos de lo que es el funcionamiento operante en la vida diaria. Ahora les dejo con mi compañera que seguirá hablando un poco más del tema.